más profundo. En esta última parte de Simón Pedro, la palabra nos habla que para permanecer en Cristo es importante la oración, porque vamos a ser zarandeados, atribulados y afligidos. Todos tenemos batallas. Tomemos el ejemplo de Jesús cuando le dijo a Simón Pedro, yo he orado por ti, para que tu fe no se debilite. El texto bíblico lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Les invito, hermanos, hermanas, a abrir sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Palabra de Dios. Bueno, ah, creo que todos los que estamos aquí estamos conscientes que para poder permanecer en Cristo, ¿verdad? El cristiano de ahora, el cristiano de estos tiempos, de alguna manera debemos estar muy conscientes de la hora en la cual nosotros estamos viviendo. El apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso les dice que no debemos nosotros ignorar los tiempos. Necesitamos, por lo tanto, una guía crítica para poder navegar por el difícil terreno de las luchas espirituales que se están llevando, ¿verdad?, contra el alma, pero que también nosotros tenemos que de alguna manera librar esas batallas, ¿verdad?, que combaten también contra el alma. Y es una gran bendición saber de que hay hermanos y hermanas que están orando por nosotros para poder librar estas batallas espirituales, que creo que la mayoría de nosotros estamos conscientes de que no son fáciles. Algunas son tal vez un poco tolerantes, pero otras son muy agresivas, que de alguna manera nos debilitan, nos ah, hacen, ¿verdad?, que podamos de alguna manera poder detenernos en nuestro camino. La palabra que tenía en mente, nos abruman, ¿verdad?, estas batallas. Pero gracias a Dios, que es una gran bendición saber que alguien está orando por nosotros. Creo que los que somos casados estamos agradecidos por las oraciones de nuestra esposa, la esposa agradecida por las oraciones de su esposo, los hijos agradecidos por las oraciones de los padres agradecidos también por las oraciones de sus hijos. No sabemos lo que ellos pidan en su oración, pero estamos seguros de que piden por nosotros. También en la iglesia es una bendición saber que la iglesia también ora por nosotros, por todos los que sirven, por todos los que ayudan, por todos los miembros del cuerpo de Cristo. Es una bendición saber que estamos nosotros rodeados de personas que nos encomiendan en las manos de Dios, orando para que podamos librar esas muchas batallas que combaten contra el alma. Bueno, creo que la mayoría conoce el escenario del pasaje que nosotros acabamos de leer. El aposento alto, Jesús estaba terminando la última cena con sus discípulos en esta ocasión. Él ya les había lavado los pies, les había ofrecido el pan partido y la copa del nuevo pacto en esta ocasión. Jesús estaba tratando de prepararlos para las cosas devastadoras que sucederían en cuestión de horas. Él está consciente de que su hora ya ha llegado y consciente también de los sucesos que van a continuar, que no le iban a ser favorables a él, pero tampoco les iba a ser favorables a sus discípulos. Por lo tanto, él busca de alguna manera
preparar sus mentes y sus corazones para este tiempo devastador. Pero sus amigos, sus discípulos, de alguna manera no entendieron las palabras del Señor Jesús. No podían ellos imaginar la calamidad que se acercaba. A pesar de que todos estaban escuchando, Jesús le habla directamente a Simón Pedro. Y en este momento le dice a Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas capítulo 22, versículo 31. Esto no fue una advertencia del Señor Jesús, ni tampoco una amenaza. Jesús no estaba tratando de instruir a Simón Pedro de manera que evitara circunstancias difíciles o para evadir la oposición. No lo ayudó tampoco a prepararse en ese momento. No hay manera de prepararse para ser trillados como el grano, para poder enfrentar estos poderes malignos y adversos en la vida de nosotros. El Señor Jesús usa un lenguaje bastante extremo acerca de las intenciones de Satanás, que hizo casi seguro que el desastre estaba a punto de ocurrirle a cada uno de ellos, no solamente a Simón Pedro. La palabra que usa el Señor Jesús, Satanás os ha pedido, es una palabra contundente que sería mejor traducida como demandado. Satanás os ha demandado. Está claro que Satanás había obtenido con éxito permiso para causar estragos. No debemos especular en este caso sobre los detalles, pero de alguna manera Satanás argumentó un caso en el cielo, como en el caso de Job, y salió con una autorización para hacer algún daño. Entonces, la palabra pedido no es que Satanás ha pedido solamente a Simón Pedro. La palabra pedido está en plural. Él os ha pedido a vosotros, no solamente a ti, sino a todos tus compañeros para zarandear a cada uno de ustedes. La imagen zarandear significa todo lo que puede ser saqueado, todo lo que puede ser desmantelado y despedazado será en este caso conforme al permiso que Dios le dio en este caso a Satanás. El tú nuevamente es plural. Satanás iba a demoler a toda la comunidad de seguidores de Cristo Jesús, uno por uno. Sus vidas serían agitadas por Satanás. Entonces, zarandear como a trigo o como el trigo es una metáfora que también podría expresarse como sacudir o agitar a alguien o quebrantar a una persona. Eso fue lo que Satanás ha pedido, el poder agitarlos, el poder zarandearlos, el poder de alguna manera perturbar la vida de cada uno de ustedes, quebrantarlos uno por uno. Satanás os ha pedido. Amós capítulo 9, versículo 9, nos da una imagen similar cuando Dios sacude a Israel. Dice Amós capítulo 9, versículo 9. Pues daré la orden y sacudiré a Israel junto con las demás naciones como se sacude el grano en un cernidor. Sin embargo, ningún grano verdadero se perderá. Amós capítulo 9, versículo 9. Entonces, en la Biblia, zarandear se refiere típicamente al proceso de separar el trigo de su contraparte no comestible, es decir, la cascarilla. En los días de Jesús, primero los agricultores segaban el trigo y luego lo recogían. Luego lo golpeaban contra una superficie dura o usaban un trillo tirado por animales a fin de triturar la espiga y así separar la paja del grano. Y a continuación aventaban el trigo para que el viento se llevara la paja. Y por último, zarandeaban el grano en un cernedor, o sea, en un colador o en un tamiz, para eliminar toda materia extraña y así quedar solamente con el grado que era comestible. Las pruebas, vemos nosotros, ¿verdad? Son de esperar en la vida cristiana. La palabra zarandear es tomar y poder agitar, poder golpear, poder causar desastre, poder de alguna manera incomodar.
Y dice el Señor Jesús a Simón Pedro: Satanás os ha pedido. No sabemos específicamente el lenguaje, el vocabulario, el diálogo que se tuvo. El único ejemplo que tenemos es el Dios y el de Job. Cuando, bueno, Dios, ¿verdad? Se presenta, o Satanás se presenta en la corte divina, en la corte suprema, y de alguna manera dialoga con Dios hablando acerca de la integridad de Job. Y Dios permite a Satanás hacer lo que él hizo a la vida de Job, y al final de todo Job mantuvo su integridad. Bueno, con eso en mente, y es el único pasaje que tenemos para poder entender la palabra zarandear. Satanás os ha pedido. Él quiere agitarlos y lo quiere hacer como a trigo. Quiere quebrantarlos, quiere moverlos, quiere despedazarlos y lo quiere hacer uno por uno por uno, porque Él está en contra de todo lo que ustedes han hecho y van a hacer para la obra del Señor Jesús. La oración de Jesús puede sorprendernos a nosotros. Las palabras de Jesús fue a Simón Pedro: pero yo he orado por ti. Esta vez la palabra tú es singular, hablando específicamente a Simón Pedro, debido a que Satanás, hermanos, ¿verdad? O el Señor Jesús, mejor dicho, redujo su oración solo a Simón Pedro. Lo que Jesús oró muestra que él estaba enfocado en los grandes propósitos de Dios. Rogó para que su fe no desfallezca, para que su fe no falte. En otras palabras, implorar, suplicar, hizo el Señor Jesús, como en Juan capítulo 17, versículo 9, 11 y 15, donde dice: yo ruego por ellos, cuando el Señor Jesús ora al Padre y dice: yo ruego por ellos. En el versículo 11, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en el versículo 15, guárdalos en tu nombre. La idea de rogar, la idea de suplicar, la idea de implorar al Padre para que proteja a sus discípulos. Bueno, dice el Señor Jesús: pero yo he orado por ti. Yo he rogado por ti específicamente para que tu fe no vaya a faltar. Debido a que Satanás estaba involucrado, algunos esperarían que Jesús orara contra el enemigo. Pero en lugar de deshacer los planes de Satanás o cancelar su asignación o lo que sea, Jesús simplemente, nuestro Señor, oró por algo más grande en la vida de Simón Pedro, algo que anulara, venciera y abrumara lo que Satanás estaba tramando hacer en la vida de él y en la vida de todos sus discípulos. Lo más importante de la oración de Jesús no era que conociera los planes del enemigo, sino que lo más importante era que él estaba orando para el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de Simón Pedro, pero también en la vida de cada uno de sus discípulos. El Señor Jesús ora, ruega para que la fe de Simón Pedro no llegue a faltar cuando Satanás venga a zarandearlo a él, pero también a todos los demás. ¿Qué fue lo que Jesús oró? Hay que considerar cómo la oración de Jesús se enfocó más allá de la crisis, el cumplimiento del propósito de Dios. Esta oración consta de 3 partes y quiero compartir el resto del tiempo las palabras de Jesús o las palabras que él mencionó en esta oración. Primero, el núcleo simple de la oración era esta: para que tu fe no falte, que no la pierdas, que te mantengas, porque en cuestión de horas Simón Pedro fracasaría de manera muy notable. Tuvo que luchar con su mente después de que negó al maestro. Tuvo que luchar con su mente, luchar con las opiniones de otros. ¿Qué cara tiene ahora para afirmar su rostro? ¿Cómo puede un caído levantarse? En el caso de Simón Pedro, él cayó porque él negó al Señor Jesús. Vemos cómo la sierva del sumo sacerdote lo dilató inmediatamente. Tú eres uno de ellos, él lo negó. Sale él fuera del patio donde habían hecho ahí una lumbrera para poder calentarse,
ya que todos los acontecimientos que estaban sucediendo a Jerusalén, ¿verdad? Llamó la atención de mucha gente. Todos querían saber cómo el poder religioso iba a tratar a Cristo, a Jesús de Nazaret. Y todo mundo también quería ver cómo iba a responder Jesús de Nazaret ante el poder religioso. Bueno, está Simón Pedro nuevamente ahí. Le niega la primera vez, sale él, lo sigue la sierva del sumo sacerdote. Se vuelve, bueno, estando entre más gente, la sierva del sumo sacerdote comienza a decir, mira, él es uno de ellos, miren, él es uno de ellos. Una vez más, Simón Pedro niega que conoce al Señor Jesús y sale de allí. Lo vuelven a encontrar y le vuelven a cuestionar y le vuelven a decir, tú eres uno de ellos. Y por tercera vez niega a Simón Pedro al Señor Jesús. Y entonces canta el gallo. Y cuando el gallo cantó, vemos que Simón Pedro llora amargamente. Bueno, fue en ese momento que lo único que va a sostener a Simón Pedro es la oración del Señor Jesús y que su fe también no vaya a fallar. Simón Pedro tiene que lidiar de alguna manera, hermanos, hermanas, tiene que lidiar con su propia mente. Tiene que lidiar también con las opiniones de otros. ¿Qué van a pensar de él? ¿Qué van a pensar del líder del grupo de los discípulos del Señor Jesús? ¿Qué van a pensar los mismos colegas de Simón Pedro? Tú negaste al maestro, tú, el líder, tiene que lidiar con las opiniones de otra persona. Así como muchos que hemos caído, lidiamos con nuestra propia mente, tenemos que lidiar con las opiniones de otras personas. Y la gente puede ser muy dura en su apreciación de las cosas. Puede ser muy dura para lanzar palabras hirientes. Uno tiene que luchar con las opiniones de otras personas. ¿Qué cara? ¿Qué rostro vamos a mostrar ante los demás? ¿Cómo puede un caído volver a levantarse? ¿Cómo puede ser restaurado Simón Pedro? Simón Pedro más tarde cuando él escribe que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado el Señor Jesús. Él reflexionó sobre su vida, reflexionó específicamente sobre ese momento en el cual el Simón Pedro negó al Señor Jesús. Y él ahí nos dice que lo único que puede sostenerlo a uno es nuestra fe. Sabía que se podía resistir a Satanás, pero solo si alguien podía permanecer en la fe. Si la fe se mantuviera firme, como dice él mismo una vez más en Primera de Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es la fe la que nos va a ayudar en ese momento. Si hemos caído, tenemos que lidiar con nuestros propios pensamientos, tenemos que lidiar con las opiniones de otras personas. Lo único que nos puede a nosotros sostener en ese momento para no regresar atrás es la fe que tenemos en Cristo Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 a la iglesia de Filadelfia, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice Juan en el libro de Apocalipsis. Aunque en ese momento uno se encuentra débil, se encuentre con muy pocas fuerzas, hay que mantener nuestra fe en Cristo Jesús. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús, fue lo que pidió el Señor Jesús cuando le dijo a Simón Pedro y a todos sus discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, Simón, para que tu fe no se debilite, para que cuando estés caído y pensando sobre los acontecimientos, cuando tengas que lidiar con las opiniones de otras personas, cuando tengas que dar tu cara, que puedas tú sobreponerte a eso, que lo que te eleve sea tu fe, tu seguridad en el Señor
Y más tarde, cuando él reflexiona sobre todo lo hecho y sobre todo lo dicho, él puede escribir y decir, sí, la única manera de resistir al enemigo es permanecer firmes en la fe. Pero os pide una segunda cosa, entrando en la plenitud de su propósito. Dice el Señor Jesús, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y cuando te hayas vuelto o cuando te hayas levantado, ¿qué quiso decir Jesús con la palabra vuelto o con la palabra levantar? La palabra significa habiendo regresado físicamente. A veces la mente se plasma en aquellos lugares, pero el cuerpo se queda sin hacer nada. La mente fabrica muchas ideas, muchos pensamientos. Si voy, no va a pasar nada. Si me quedo, pues tampoco puede pasar nada o mucho o poco. La palabra volver es regresar físicamente. Vas a tener que dar el rostro. Vas a tener que enfrentar. Vas a lidiar con tu mente. Vas a tener que lidiar con las opiniones de otras personas. Pero regresa físicamente. Volverse describe la decisión de Simón Pedro de alejarse de vivir para sí mismo y entrar en una forma costosa de seguir a Jesús en la misión que Dios tiene para él. No es algo que Jesús pudiera hacer por Simón Pedro. Simón Pedro tendría que elegir regresar. Yo oro que tengas la fe suficiente para poder regresar, para que no te quedes estancado, sino que regreses, pero cuando regreses, regresa físicamente. Que sea tu fe la que lidie con tus pensamientos, sea tu fe la que lidie con las opiniones, valga la redundancia, de otras personas. Sea la fe la que te mueva a acercarte, como dice el escritor a los Hebreos, al trono de su gracia confiadamente. Yo sé que tendrás muchos pensamientos para no hacerlo. Yo sé que la mente es muy traicionera. ¿Por qué ir? ¿Para qué ir? Mejor vete a otro lugar. Asunto arreglado. Pero Simón Pedro, al igual que muchos otros, es imposible huir de la presencia de Dios. Mejor ser hombre y regresa, pero regresa físicamente. Regresa con una nueva perspectiva. Regresa con una nueva mentalidad. Cuando regreses, pues Simón Pedro, cuando el Señor Jesús les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Fue Simón Pedro quien dijo, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Fue el regresar del hijo pródigo, cuando había llegado, como dicen muchos, cuando tocó fondo, cuando deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni eso le daban. Dice Lucas que volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Eso es volverse. Tienes que enfrentar a los demás. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Señor, pero me van a ver raro. Me van a ver con ojos de juicio. Enfréntalo. Regresa cuando tú hayas regresado. Creo que este cambio tuvo lugar algunos días después, como se registra ya en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, versículos del 15 al 20. Cuando uno cae, hermanos, hermanas, lo primero que uno tiene que hacer es nunca compararse con otros. Ya lo hemos visto cuando el Señor Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Simón Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. No sé por qué siempre cuando uno cae, busca compararse. Queremos buscar a alguien peor que nosotros o si encontramos a alguien mejor que nosotros. Nunca es bueno compararse con nadie. Es algo que necesitamos evitar. Segundo, si el Señor Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Ya no más que a esto, su segunda pregunta es, ¿me amas? ¿No es bueno también introspectivamente mirar dentro de nosotros? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversa. ¿Quién lo puede entender? Es bien difícil confiar en nuestras propias emociones cuando estamos tirados en el suelo. Podemos sacar 1000 violines. Pobrecito de mí, ¿por qué lo hice? No es bueno, no es bueno mirar dentro de nosotros mismos. Luego le hace la tercera pregunta, que es la misma. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Finalmente Simón Pedro dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Si alguien conoce mi corazón, aunque yo he caído, tal vez no sean estos, tal vez yo mismo no entienda lo que me ha sucedido en mi vida, pero si alguien sabe que yo te amo, eres tú, Señor. Tú conoces todas las cosas. Hacia allá nos dirige el Señor Jesús para poder resaltar, para poder recuperar que aún en nuestras caídas vergonzosas, así como en el caso de Simón Pedro, que él le negó, aún allí, con todo y su llorar, con todo y su lamento, él pudo decir, Señor, tú sabes que te amo porque tú conoces todas las cosas. A ti nadie te puede engañar. A lo cual el Señor Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Cuando tú hayas regresado, cuando tú hayas entendido que no es sabio ni prudente creerse más que los demás. Simón Pedro era imperativo. Simón Pedro era el primero que quería dar su opinión. Simón Pedro es de aquellos que dicen, no, aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Aunque todos te abandonen, yo voy a estar ahí contigo. Hablar bonito es lo que es hablar bonito, pero las palabras nunca van a reemplazar los hechos. Y los hechos fueron una realidad en la vida de Simón Pedro, que él habló bonito, pero entendió una gran lección, que el hombre tiene que ser tardo para hablar y pronto para oír, que uno tiene que analizar el costo. Si tengo lo suficiente para poder iniciar y para poder terminar, calcular siempre el costo, no ser imperativo, no hablar sin pensar. Pero a veces nos tiene que suceder lo que le sucedió a Simón Pedro. Y que cuando uno se levanta y regresa, uno entiende y reconoce que uno tiene que depender de la mano de Dios. Y la tercera petición del Señor Jesús fue, y es el propósito de la vida en el plan de Dios. Cuando tú regreses, Simón Pedro le dice, fortalece a tus hermanos. El resultado final fue que se le pudo decir a Simón Pedro con confianza profética de labios del Señor Jesús que fortaleciera a sus hermanos. Mucho antes Jesús le había dicho a Simón Pedro que el nombre Pedro significaría roca. Tenía algo que ver con su papel en lo que Jesús haría para edificar la iglesia. Sobre esta roca, sobre esta confesión tuya, edificaré mi iglesia. La fe del apóstol Pedro en Jesús de alguna manera anclaría a toda la iglesia en la realidad sólida como una roca de Jesús. Dios se había propuesto que Simón Pedro fuera un hombre fundamental, un elemento fijo, una fuerza estable y resistente y sostenible en la vida de muchos. Por lo tanto, el hecho de que el Señor Jesús le dijera a Simón Pedro que fortaleciera a sus hermanos no fue solo una buena idea. Ese fue el propósito de vida que Dios tenía para Simón Pedro. Ahora fortalece a tus hermanos. Ser una fortaleza para los demás era el propósito de vida en la vida del apóstol Pedro, que importaba enormemente en el propósito global de nuestro Dios. Fortalece a los hermanos. Si alguien entiende la bendición de orar, eres tú, Simón. Si alguien sabe que no es bueno confiar en uno mismo, eres tú, Simón. Si alguien entiende lo difícil
Y lo vergonzoso de las caídas eres tú, Simón Pedro. Y aunque muchos pueden juzgarte y tener una opinión de ti, yo al contrario he orado por ti para que tu fe no falte, no desaparezca. Y una vez tú vuelto, una vez que tú hayas regresado con una mentalidad diferente, ahora entiendes que el enemigo, en el caso de ustedes, os ha pedido para zarandearos y que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora tú confírmalos, hermanos, afírmalos, darles fuerza, darles ánimo para que también ellos sigan. ¿Cómo podemos orar como Jesús durante lo que obviamente fue un momento de caída, de crisis en la vida de Simón Pedro? El Señor Jesús hizo una oración, pero muy importante para que nosotros también podamos imitar ese ejemplo. Oremos por la hermandad porque los ataques vendrán. Hay un momento y un lugar para enfrentarse directamente a los poderes oscuros, pero es importante orar para que no falte la fe, que no se pierda, que no se debilite. Orar para que la fe de ellos no falte. Es lo primero que necesitamos nosotros pedir al Padre, que la fe de ellos no falte, sea lo que sea en la vida de ellos que estén haciendo, los retos que tengan, las luchas espirituales que ellos tengan que enfrentar, que ellos puedan salir libres. No importa si han caído, que entiendan que pueden regresar al Padre gracias al camino que Jesús les ha dejado y que cuando una vez ellos regresen puedan confirmar también a los hermanos, ayudarles a seguir adelante, como dice Efesios capítulo 6 versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y como dice segundo de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con él. Y los quiero dejar, hermanos, hermanas, con estos tres pensamientos en la mente de cada uno de ustedes. Todos luchamos espiritualmente hablando. Todos tenemos batallas. Todos tenemos que enfrentar los dardos del maligno. Todos. Entendemos nuestra humanidad. Conocemos de nuestras debilidades. Nunca pretender que somos lo suficientemente fuertes como para poder caminar por este mundo sin caer. Algunos hemos caído. Unas caídas han sido bien duras, bien difíciles, pero te has levantado. Uno diría, ¿oraría el Señor Jesús por nosotros? Yo pienso que no por esta razón. Jesús le dijo a Simón Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Creo que lo que Jesús hizo con Simón Pedro, ahora Simón Pedro lo hizo y ahora nosotros los somos llamados a hacerlo. Orar unos por otros. Como dice el apóstol y le escribe el apóstol Pablo, fortaleceos en el poder de su fuerza. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Vamos a ser atribulados, vamos a ser zarandeados, vamos a ser agitados. Pero lo que podemos hacer como iglesia es orar unos por otros. Que no falte la fe, que sea la fe la que nos levante. Y una vez vueltos, confirmar a los hermanos. No ser duros, no ser ásperos, es ser misericordiosos, es orar, en el caso por la iglesia, orar por los matrimonios, orar por los solteros, orar por los que se acaban de graduar y van a enfrentar los retos de la vida, orar por los casados, orar por los recién casados, orar por los que manejan, orar por los que conducen, orar por aquellos que venimos a la iglesia para alabar el nombre del Señor, porque al salir tenemos que enfrentar nuestras propias luchas.
Orar para que no falte la fe. Y si alguno ha caído, levantarse y regrese físicamente. Vas a tener que lidiar con tus propios pensamientos, con las opiniones de otras personas. Pero ¿eso qué? Ellos no definen quién tú eres. Tú te levantas, entiendes, te pones en paz con Dios y ahora fortalece a los hermanos, fortalece a las hermanas. Estar en favor de ellos, no en contra de ellos, a favor de ellos, para que ellos también el día de mañana aprendan a confiar en el Señor. Y así como por ellos se ha orado, orar ellos también por otros, para que la fe de nosotros no se vaya a debilitar, sino que podamos confirmar. Y fue en el día del Pentecostés que Simón Pedro se pone en pie y da su primer discurso o su primer sermón para poder llamar a muchos al arrepentimiento. Y sus cartas, en donde encontramos nosotros una muy buena exhortación de estar sobrios y velar y poder confiar siempre en el Señor. Por eso, hermanos, si alguno de ustedes ha regresado, confirma a los hermanos, fortaléceles, edifícalos, anímales a seguir adelante, porque esto es bueno. Vamos a estar de pie, a cantar un himno de invitación y recuerden 3 cosas en la oración de Jesús. Número 1, que su fe no que su fe no falte. Número 2, y una vez que hayas vuelto. Y número 3, confirma a tus hermanos. Una oración sencilla, pero una oración que nos va a ayudar a todos nosotros. ¿Por qué necesitamos orar así? Porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él quiere agitar, él quiere zarandear como a trigo la vida de todos nosotros. Él no busca nuestro bien, busca nuestra destrucción. Pero como iglesia, hermanos, hemos orado por ti, para que la fe de nosotros, la fe tuya, no falte. Y cuando ya hayas regresado, confirma a los hermanos. Regresarás con compasión. Tal vez al principio diría, los cristianos somos firmes y fuertes en el Señor y esas cosas no se permiten en la iglesia. Pero cuando tú llegas a caer, ya regresa con una mentalidad diferente. Dice iglesia, tengamos cuidado porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Yo he orado por ustedes para que la fe de ustedes no falte. Y cuando hayan regresado, confirmen a los hermanos, fortalezcanlos, anímenles a seguir adelante. Muchas de las personas más compasivas que he conocido, hermanos, han tenido o tuvieron problemas muy serios. Muchos de los esposos muy amorosos fueron esposos que atravesaron, hermanos, momentos difíciles en su relación. Mujeres que hablan con una misericordia, una compasión, un amor, porque han pasado por situaciones muy difíciles. Muchos de nosotros podemos entender que cuando uno cae, a veces es difícil levantarse, porque tienes que lidiar contigo mismo, tienes que lidiar con otros. Si todo mundo sabe, ¿cómo voy a ir y dar mi cara? Mejor no lo. Uno sabe que para regresar se necesita fe, fe en Dios. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? No puedo confiar en mí. ¿Me amas, Señor? Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Bien, Simón, apacienta mis ovejas. ¿Qué clase de pastor apacentó las ovejas en el día del Pentecostés? Uno que negó al Señor Jesús 3 veces. Tú dirías, descartado, Simón, eres un cobarde porque negaste al Maestro. En las manos de Jesús
Simón Pedro fue el pilar importante en la iglesia. Nunca pienses que porque tú has caído tan bajo que Dios no te puede utilizar para hacer grandes cosas. Regresa y fortalece. ¿Cuántos hemos hablado con personajes de Alcohólicos Anónimos o van al centro de rehabilitación o oraciones o cómo conocen el corazón del hombre? ¿Cómo conocen lo traicionero que a veces es la mente? Es porque lo han vivido y han pasado por ahí y ahora son gente noble, gente misericordiosa. A veces son los que gritamos, los que somos muy duros, los que ceñimos así la ceja contra el pecado, que uno debe tener cuidado. Pero todo aquel que ha sido restaurado por Dios sabe que lo mejor que yo puedo hacer es ser compasivo contigo y que el Señor todavía puede utilizar. Por eso, vamos a cantar. La 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 la